miércoles pasado en la escuela de líderes, hablando de un tema que el Señor trajo a mi corazón y tiene que ver con la esclavitud. Claro, nosotros vivimos en tiempos donde nos imaginamos que nosotros no somos esclavos. La mayoría, si yo les pregunto, ¿tú eres esclavo? Te miran las manos, es decir, no tengo ningún grillete. Te miran los pies y dicen, no, ¿qué ves? Yo no soy esclavo. Pero lo mismo pensaba el pueblo de Israel. Pensaban que ellos no eran esclavos. Y Jesús le dice, ustedes están esclavos. Jesús le dice eso. Entonces, si Jesús dice que podemos ser esclavos, pensando nosotros que no somos esclavos, tenemos que estudiar. ¿Por qué Dios dice que somos esclavos? Entonces hay algunas cosas que las tengo que compartir para que podamos entender el tema de la esclavitud. Y el miércoles voy a estar desarrollando, Dios mediante, el tema más en profundidad acerca de la esclavitud, pero es un tema que realmente necesitamos estudiar. Mi sugerencia sería que usted pueda durante la semana buscar una concordancia. Una concordancia, si usted encuentra a veces al final de la Biblia, encuentra una cantidad. ¿Alguien que se pueda hacer cargo de ese niño, por favor? Gracias, varón. Tenemos una concordancia que es un diccionario, ¿verdad? Entonces en el diccionario tenemos todas las palabras. Si ustedes buscan la palabra esclavitud o libertad, hermano, tiene para hacer un estudio profundo. Acuérdese una cosa, porque lo estoy percibiendo, hermano. No se distraiga la mente. El enemigo va a querer traer pensamientos, imágenes, situaciones para que usted se desvíe de la palabra. Y entonces la palabra no puede ser implantada. Entonces, si hay distracción en tu mente, hermano, reprendela. Si hay un pensamiento que no es de Dios y te lleva a pensar en otra cosa, quítalo de allí. Porque es necesario que vos te quedes con la palabra. Que Dios ha preparado, el alimento que Dios ha preparado para ti. Entonces, quiero hablar de mentes en esclavitud. Para eso, yo quiero hablarles de cómo el sistema del mundo, cómo el mundo ve al mundo en sí como sistema. A ver, le explico. Encontramos, es que se habla de tres tipos de mundo. Hablamos de los países del primer mundo, los países del segundo mundo y del tercer mundo, pero últimamente algunos que estudian el comportamiento humano están entendiendo que hay por lo menos 5, no 3, sino 5 tipos de países. Entonces, cuando hablamos de países del primer mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Francia, España, Reino Unido, son países indudablemente que el nivel de vida, el poder económico que tienen, su sistema de salud, su sistema de enseñanza, el sistema de adelantos científicos, la educación, etcétera, etcétera, hacen que algunas naciones estén vistas como países del primer mundo. Y allí tenemos algunos, estos no son todos. Es más, hermano, en alguna de las páginas tuve que sacar los nombres de unos países que hace, escuche, 3 años atrás eran países del segundo mundo. Y hoy son países del tercer mundo, es decir, que bajaron en el ranking. Y hay países que en 4 años pasaron de ser países subdesarrollados a ser países del primer mundo. Ya se lo voy a explicar, pero me voy a ir entendiendo. Entonces, esto es una actualización. Grecia, hace unos años atrás, era vista como una de las naciones emergentes que llegaban a ser primer mundo, hermano. Y por situaciones económicas, de fracasos económicos que ha vivido, se vino abajo. Entonces, es importante entender cómo quienes estudian el comportamiento humano están viendo y observando si hay progreso, si no hay progreso en una nación o en otra. Hace unos años atrás, Brasil era una de las potencias que se elevaba para ser una de las primeras del mundo.
junto con China y junto con India. Y hoy, hermano, Brasil se vino a pique así. Y uno diría, ¿por qué? Sucedieron cosas a nivel económico, aún a nivel gobierno. Ustedes entendieron estos días a Lula da Silva, el expresidente de Brasil. Hermano, lo encontraron que había recibido soborno. 9 años de cárcel y a pagar 9 años. Esto fue hace esta semana. Pero la corrupción que vino a la presidenta que estaba antes de Lula da Silva, hermano, la sacaron. Y pasaron cosas en Brasil. Yo conozco mucho Brasil, saben que mi yerno es brasilero, y estoy al tanto de lo que pasa porque son vecinos de Argentina. Entonces, hay países, hermano, que en 2 o 3 años, ¡pum!, bajaron y otros subieron. Ahora va a ver lo que subió con Rusia, con China, con Irán. Ok. Entonces, estos son los países del primer mundo. Cuando hablamos de los países del segundo mundo, que son los que están en color rojo, bueno, hay un lugarcito aquí. Cuando hablamos de los países del segundo mundo, son los países emergentes que en poco tiempo, debido a su economía, y antes no eran aliados de Estados Unidos, por lo tanto no eran tenidos en cuenta, pero emergieron solos. Y estamos hablando de Rusia, China, India, Japón. Hermano, hoy estos países, ni hablemos de China. ¿Qué no hay chino en nuestro país? No dije si no hay chinos, sino estoy hablando de qué mercadería, qué producto chino no hay. Es una potencia. Hoy podemos decir, hermano, que estos del segundo mundo ya están a nivel del primer mundo. Y hay países que eran del primer mundo, como por ejemplo España. Hermano, así se está viendo España. Europa, Francia, Alemania, Reino Unido, pero pudiéramos hablar de Inglaterra. Hermano, las decisiones políticas que tomaron en permitir el ingreso de inmigrantes de ciertos países del mundo, hoy tienen un caos porque tienen el Islam dentro de sus países. Y hoy, hablando solamente, si es que llegamos 5 o 6 años más, quienes van a tener el poder de votos es el Islam. Naciones donde ya el porcentaje, porque es decir, no crecieron, hay matrimonios, por ejemplo, en Europa que tienen un solo hijo y gracias, y no quieren tener más. Pero viene un islamita que tiene 10 mujeres y tiene un montón de hijos, hermano, imagínense lo que sucede. Y esos son nacionalizados al tiempo. Imagínense, hablamos de países como Francia, por ejemplo, en 5 años más ya no va a tener, no va a poder votar. Sí o sí gana el Islam. En Londres, hermano, quien está como el que fuera gobernador, por así decirlo, es musulmán. Por eso los atentados que tuvimos en Londres. Que hay medios que no te lo cuentan a eso. Pero es muy importante entender esto. Países del primer mundo, países del segundo mundo, países del tercer mundo serían Centroamérica, Sudamérica, algunos países de Sudamérica, continente africano y otros. Estos son países que han estado muchos años, escuche esto, en esclavitud. Ahí le voy a ir contando, ahí vamos entrando al tema de esclavitud. Ok, países del cuarto mundo tienen que ver con países que no tienen acceso a la educación ni acceso, por ejemplo, a la salud o la tecnología. Hermano, la vez pasada cuando yo fui a Haití, Haití es uno de los países. Cuando yo fui a Haití llevé unos handy Motorola, ¿no?, para regalarle a los hermanos de allí. Llevé 2 handy para que ellos puedan comunicarse. Había pastores, ¿no? Los pastores generalmente son gente que más o menos estudió. Había pastores que miraban los handy como si fuera que le estaba mostrando un lingote de oro, ¿viste? De verdad, hermano. Había otros que no tanto, pero había otros le miraban al coronel que estaba con el celular ahí, con el handy, y lo miraban y lo miraban. Oh. Se veía, hermano, que era algo nuevo, novedoso. Le llevé una tablet que le llevamos de regalo
a la esposa del coronel para que ella pudiera trabajar. Y hermano, se le rompió la tablet y no hay quien se la arregle. Me la tuve que traer ahora en el viaje para hacerla arreglar aquí, para llevársela. Países donde la tecnología no ha llegado, y estamos hablando, mire, Zambia, Guinea, Sudán, Etiopía, Haití y otros países del cuarto mundo. Pero ¿cuáles son los países del quinto mundo? En la ventana 1040, imaginariamente esto sería la ventana 1040. Esto que está aquí, que estoy señalando, donde encontramos Asia, África, el continente asiático, continente africano, que tienen, hermanos, gobiernos musulmanes. Uno diría, ¿cómo? Bueno, hay que estudiar. Hay que entrar al hermano Google y preguntarle, ventana 1040, y allí te van a arrojar todos los países y aún continentes que están en suma pobreza y son musulmanes. Qué casualidad, ¿no? No tienen principio cristiano. En cambio, los países de principio cristiano son países que han tenido una bendición divina, como nosotros. Ahora, miren, cuando hablamos del país del quinto mundo, tenemos que ver algo que es lo que a donde quiero llegar. Y no puedo, es el tema de la esclavitud. Son países, continentes, hermano, donde hay una mentalidad de esclava. No están con grilletes, no tienen cadenas, pero hay una mentalidad esclavista que, hermano, es... Bueno, miren, de acuerdo a los últimos estudios, hoy en día hay unos 36 millones de esclavos en el mundo. 36 millones, hermano. Ahora, quiero compartirles algunas cositas que compartí el miércoles a los líderes. Dicho sea de paso, el miércoles había una hermosa cantidad de líderes. Pues la verdad que fue lindo verlos. Hay diversidad de esclavitud. Porque en el mundo, cuando hablamos de estos 36 millones de esclavos, tenemos que distinguir que hay diferentes tipos de esclavitud. Es que hay esclavos por deudas. Bueno, eso, hasta en Estados Unidos, hermano, tenemos esclavos por deudas. ¿O no? A ver, ¿cuántos de ustedes deben una tarjeta? No. Pero le podría mostrar así en 2 minutos que muchas de las cosas que tenemos las debemos. Entonces hay esclavos por deudas, hay esclavos por servicio doméstico. Estamos ahora pensando en el mundo, hermano. No solamente en los países del quinto mundo, sino en países que ya se han desarrollado, donde todavía hay una mentalidad de que si yo tengo a alguien que viene a limpiar a mi casa, ese alguien es menos que yo. Y entonces yo tengo que entender que eso proviene de una mente de esclavo. Porque la persona que viene a limpiar tu casa es exactamente igual que vos. No te hace más persona tener más dinero. No te hace más culto porque tengas un título. Porque puedes tener mucho título, pero eres un ignorante de las cosas divinas. Entonces, si eres ignorante de las cosas divinas, por más que seas culto, vas a pifiarla. Es decir, es un término argentino, vas a errarle, quiero decir, ¿no? Ok, miren eso. Hay esclavitud por adopción. ¡Wow! ¡Wow! Si pudiéramos entender lo que es realmente la adopción y cómo debe funcionar. En nuestros países, gracias a Dios, no escuchamos tanto este problema. Pero hermano, hay lugares donde se adoptan hijos para hacer de ellos sus esclavos sexuales. ¿Usted sabía que dentro de la religión del Islam los hombres grandes se pueden casar con niñas de 11 años? 11 para arriba. Entonces adoptan niños, pero en realidad los hacen sus esclavos. Y más adelante, si les gustó, lo hacen sus esposas. Estamos hablando de 2017, hermano. Estamos en pleno siglo XXI. Mentalidad, quiero que usted entienda esto. Mentalidad de esclavo. Ya vamos a llegar a eso.
¿Ok? Hay esclavitud de niños convertidos en soldados, hermano. Si no nos vayamos lejos, aquí en Colombia, las FARC tomaban niños, hermano, para prepararlos psicológicamente para que fueran soldados. Y ni hablemos del ISIS. Hoy en día, las noticias, CNN y toda esa cadena, hermano, pervertida que tiran noticias constantes las 24 horas del día. Mentiras, 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 mentiras. Pero mienten de Telemundo, Univisión, son nada. El que estudia un poquito lo que está pasando en el mundo y los escucha a ellos, vos decís, si no, le están bombardeando las mentes con mentiras. Y una de las cosas que nos dicen es esto. ¿Por qué te crees que Donald Trump no quería que entraran 7 naciones de las más terroristas de la Tierra? Porque sí. Porque él ya lo dibujaron, ¿viste? Como que es un racista total, y lo dibujaron bien. Y ahora sacan ese estigma que está sobre él, aunque no lo es. Entonces tenemos que entender, hermano, que hay los medios callan situaciones que son vergonzosas. Ejércitos preparados por niños, hermano. A esto le sumamos el tráfico sexual. México no está lejos de una de las naciones que más exportan órganos de niños y exportan niños para perversiones sexuales de pervertidos. Pero mire eso, mentalidad esclava, matrimonios forzados. Tengo que insistir sobre el Islam, hermano, porque hay tanto desconocimiento de lo que es el Islam. Lo que te decía hace un rato, un árabe, hermano, que profesa su religión islámica, tiene derecho a por lo menos 5 mujeres. Y entonces pueden, tengo fotos, tengo videos, hermano, donde les pudiera mostrar una cantidad de hombres casándose con niñas de 8 años, hermano. Y los padres vendiendo esas criaturas. ¿Qué te imaginas? Es decir, claro, nos cuesta entenderlo esto, pero es una realidad, es una realidad. Entonces hay matrimonios forzados. Yo le doy tanto, usted deme la hija, yo le doy tanto, vale, venga. Y la necesidad es tan grande que, hermanos, las venden sus hijas. Conocí en Israel un grupo de etíopas, porque son mujeres etíopes. Dios mío. Los padres ya les iban, de acuerdo a la condición económica, las iban tatuando en sus cuellos. Tatuajes así, en forma de pico. Y de acuerdo a la cantidad de capas que tuvieran esos picos en el cuello, es lo que ella valía. Y entonces en Etiopía, que también, hermano, está el Islam, ellos compran a una mujer de acuerdo a la cantidad de tatuajes. Yo lo vi, no me la van a contar. Yo lo vi. Y voy a decir, Dios mío, jovencita de 15, 16 años, hermano, lista para vender. ¿Qué les espera, pobrecitas, a ellas? Entonces, esto de matrimonio, mire, todo esto es una diversidad, hay diversidad de esclavitud. Pero esto es lo que estamos viviendo en el mundo hoy. Esclavitud por deuda, por servicio doméstico, por adopción, niños convertidos a los ejércitos, los soldados, en tráfico sexual, matrimonio forzado. Esto es muy importante que lo entendamos. Otra cosa. Si nosotros tomamos en cuenta los años de invasión, conquista y colonización de países de Europa, digamos, estos países son los que vinieron, entre comillas, a colonizarnos, a traernos bien. Europa, Portugal, Francia, Gran Bretaña, España, a partir de allá de 1492, ustedes saben la historia, pienso que saben la historia de nuestro amigo Cristóbal Colón, ¿no? Cuando venían los barcos, la idea de ellos era colonizar los indígenas. No se sienta mal, que ser indígena es una bendición del cielo.
favor, hermano, que también esas cosas no las quieren vender. Y entonces alguien dice, ¿de qué descendencia? Ah, no quieren decir que fueron... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si son nuestras raíces, ¿cuál es el problema? Si yo no soy por lo que dicen que valgo, ¿no? Bueno, se iba a hacer un chiste de los argentinos, pero lo dejo ahí nomás. Bueno, que dicen que lo compran a un precio y lo venden a otro. No, ya estoy contando. Años de esclavitud en el continente americano. Mire, esto es muy importante, muy importante. Guatemala y América Central abolió la esclavitud en 1822. Por lo tanto, América Central tuvo 332 años de esclavitud. Mire eso. Por ejemplo, te puse algunos nada más. Estados Unidos abolió la ley de la esclavitud en 1865. Pero hermano, aquí tuvimos 373 años de esclavitud. Es decir, que los que nacieron y son norteamericanos, porque americanos somos hasta los de Sudamérica, Centroamérica. Un día me preguntó un agente de migración si yo era ciudadano americano, le dije que sí. Y entonces me pidió la credencial, saco la credencial y le muestro mi residencia permanente. Y me dice, entonces usted no es ciudadano americano. ¿Cómo que no soy americano? ¿Ustedes conocen que América del Sur es América? Otra cosa es que vos seas ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Que te pregunto, pero somos todos americanos, hermano. Y ustedes, los mexicanos, son norteamericanos, que no le vendan una mentira que no es. ¿O no son norteamericanos? A ver, ¿conocen la geografía? ¿No? Entonces, ¿somos norteamericanos o no somos norteamericanos? Entonces tenés que saber responder cuando gente de migración te pregunte. Y si lo podés avergonzar, pero muy humilde, o avergonzarlo para que lea. Ok. Estados Unidos abolió la ley de esclavitud en 1865. 373 años de esclavitud, hermano. Cuba abolió la ley de esclavitud en 1868. 300. Mire, todo de 300 años para arriba. Mire, hermano, mire. Ecuador, Haití. Yo ya estoy haciendo un estudio ahora. Como en agosto tengo que ser uno de los 4 conferencistas que vamos a estar en el hotel, en el Marriott. Y hay un encuentro de capellanes de todo el mundo. Ya estoy preparando un material de la esclavitud de Haití, que no se imaginan eso, hermano querido. Me abrió un panorama el Señor. Ecuador, mire, 367. Colombia, 360 años de esclavitud. México, ahí está, mire, 1829. Hermano, hay 337 años de esclavos. Hay lenguajes. Estaba explicando y lo voy a desarrollar el tema. Mande. No se dan cuenta ustedes. Porque lo que pasa es que entre ustedes, mande, todo el mundo le dice mande al otro, ¿verdad? Pero si ustedes entendieran de dónde viene esa palabra. Nosotros creemos que decir mande es como decir a sus disposiciones. Y está bien, está bárbaro, hermano. Yo escucho aquí varios matrimonios donde le dicen mande mi amor, mande mi vida. Y está bueno eso, porque claro que lindo decírselo de esa forma, pero el significado original, ¿cuál era? Mande. Es decir, soy un esclavo, usted ordene. Oh. Y si les digo que hay comida que proviene de una mente esclava, ¿qué me dicen? Ya les voy a hablar de la pupusa y una serie de todo el continente americano, que son comidas típicas de haber sido esclavo. No había para otra cosa más que esa. Y ya se lo voy a explicar. Bueno, se lo explico ahora. Hermano, Israel, cuando fue 400 años, dice la Biblia 430 años, pero de los 430, 400 años fueron esclavos. Ellos comían 6 tipos de productos que le daba Egipto. Una comida especial era pescado, ajo, puerro, melón, cebolla y ajo. Esos 6 alimentos eran los que comían durante 400 años, comieron esa comida. Miren lo que es la mentalidad de esclavo. Dios los hace libres, los saca de Egipto de ser esclavos, pasan 40 años de esclavitud. Cuando entran en la tierra prometida, hermanos, todavía se acordaban de la comida que comían y decían, ¡ay, cómo no comer aquellos pescados! Y hermano, le hacían un licuado. No había licuadora, ¿viste? Pero le hacían un licuado con todo, menos el pescado.
de todos los otros ingredientes que le nombré. Le hacían un licuado. Y muchos de ellos se tomaban doble, porque eso les permitía ir al baño 2, a ver si me entienden. Y entonces se libraban solo de esa forma de la esclavitud, de tener que hacer con sus pies los ladrillos de barro. Estoy enfermo, estoy descompuesto, me tengo que ir. Entonces los esclavistas decían, vaya al baño, vaya al baño. Hay que estudiar, hermano. Ahora, el Señor le da 7 productos de la tierra preciosos y todavía ellos, mire esa mentalidad de esclavo, todavía seguían pensando allá. Y cuando estaban en el desierto durante los 40 años que el Señor les mandaba el maná, el pan, que ellos decían, este pan liviano que nos tiene fastidiados, mire, le agarró tanta bronca el Señor a esa palabra que dijeron, estamos fastidiados, que le mandó serpientes. Por eso tuvieron que hacer la serpiente del asta. Bueno, después se lo cuento exactamente. Pero, hermano, se enojó el Señor porque ellos reprobaron con su boca la comida que tenían. ¿Cuántas veces en nuestros hogares, nuestros hijos desprecian la comida? Que las mamis, con sacrificio, como fuera, hicieron la comida. Ah, ¿y esto otra vez? Ah, no te dan ganas de usarla en olor fragante, ponerlo en el altar a los hijos, ¿no? De verdad, hermano. Hay esclavos mentales, aún de ciertas comidas. Increíble. Ya se me voy a quedar con eso. Espero. Venezuela abolió la ley de esclavitud así por 1823, puse Argentina también, que en realidad fue 1811, pero real fue 1816. El 9 de julio de 1816 fue cuando Argentina obtuvo la libertad, la independencia. Ok, miren, 318 años. Ahora, esto no lo pude compartir. Y yo les decía, yo estaba queriendo comprar este libro por Amazon. Y lo encontré online en español, hermano. Así que, viste, alguien me dijo, pastor, dígame que quiero comprarlo. Yo también me anoto, digo, para comprar el libro, cuando lo leí el miércoles. Pero por X razones no apareció en el PowerPoint y entonces tengo que ponerlo ahí. Hubo un personaje, William Lynch. Mire, la primera es interesantísimo. Las primeras 3 familias de apellido Lynch era un negro, un doctor y este personaje macabro, William Lynch. Este personaje, Lynch, venía de la palabra linchamiento. Mire eso. Mire. Lynch, o mejor dicho, perdón, al revés. Linchamiento viene de la palabra lynch. Es que este tal Lynch, que posiblemente era el padre de este, era alguien que linchaba a los esclavos, los mataba. Pero este personaje, estuve estudiando la historia un poquito de él, William Lynch tiene lo que se llama la carta del esclavista. Y hermano, entre un ratito a Google y lea eso, y usted se va a quedar asombrado, que pueda haber mentes humanas que piensen como piensa él. Solamente le voy a tirar 5 o 6 cosas. Él aconsejaba a terratenientes cómo hacer perdurar la esclavitud en por lo menos 300 años. Nadie vivía 300 años. En 1712, que fue cuando él tuvo una conferencia aquí en los Estados Unidos, en Virginia, donde voy a estar ahora la semana que viene, en Virginia, en ese lugar, en 1712, dio una conferencia a los terratenientes estadounidenses para hablarles de cómo tener cautivo al esclavo por lo menos 300 años. Estamos hablando de distintas generaciones. Acuérdense que para nosotros generación puede ser de 40 años o 70 años. Es lo que se estipula. Entonces, en 300 años, imagínense cuántas generaciones pudiera haber. Pero este personaje, William Lynch, él les explicaba cómo hacer para poder tener un pueblo que tenga mentalidad de esclavo. Y, claro, en aquellos tiempos, el negro era el esclavo. Entonces, cuando yo me refiero a negro, no piense, mi hermano, que lo amo Salomón, sino piense en los contemporáneos y las personas, sí, como él, de tez negra. ¿Qué es lo que pensaba? Miren, se va a asombrar. Entonces este personaje en 1712 vino a Estados Unidos y dio una conferencia, todo eso está guardado, hermano. Y sobre estrategias,
sobre cómo tener un sistema, escuche esto, sistema de esclavitud. Es interesantísimo. Entonces decía, viste que hay una frase que dice, divide y triunfarás. Divide y triunfarás. Para mí que, no sé si lo inventó él a esa, pero la tenía arraigada en su mente. Entonces él dijo, una forma de lograr una mentalidad de esclavos es, hay que enseñarle al macho negro versus el macho negro joven. A ver, era enfrentarlos, ponerlos en contra al macho viejo negro con el macho joven. Había que hablarle al negro, este no tiene experiencia, este no sabe nada, y decirle, este es un viejo que no sabe nada. Y los enfrentaban. Y entonces, a este le decía, vos tenés inteligencia, sí, tenés inteligencia, pero vos tenés fuerza. Él no tiene fuerza, ya no sirve para nada. Y los enfrentaban. Fíjese, él está diciendo en una conferencia de cómo hay que dividirlos a los esclavos. A los esclavos hay que dividirlos. Miren, después enseñaba los esclavos de piel clara versus los esclavos de piel más oscura. Sí. Aquel que era más trigueño, ¿viste? Decirle, ve, ese es un negro. Y a este, tenés cuidado con este. Tenés cuidado porque este está más bonito. Se parece más al amo. Miren, hermano, la cosa está todo en ese libro. Eso está desarrollado. Yo se lo puntualicé, pero está todo en el libro. Ok. La hembra versus macho. Enfrentaban al negro con la negra. Hermano, mire eso. Y el negro con la negra. Hembra versus macho, machos versus hembra. Los sirvientes blancos, se les enseñaba a los sirvientes que eran blancos, que eran esclavos, pero eran blancos, se les enseñaba, desconfíen de los negros, tengan cuidado de los negros. Miren, hermanos, cuando yo llegué a este país, la esposa de un pastor, ¿viste? Porque hay esposas de pastor y hay pastoras, pero yo a ella le diría de pastorar muy poco. Lo primero que hizo fue hablarme mal de los negros. Estamos hablando, hermano, lo digo, en un estado de aquí de Estados Unidos. Tenga cuidado, pastor. Porque cuando usted entre aquí, usted no sabe lo que son los negros. Ella muy blanca, muy americana. Cuídese de los negros. Yo no tengo problema, hermano racista. Yo amo a los negros, mi yerno es negro. Y cuando va a Brasil, a la costa, está más negro, no sé cuánto. Y Dios sabe que lo amo. ¿Qué problema hay? A Salomón lo amo con locura casi. Pero hay gente, hermano, que de verdad tiene una mentalidad. Lo ve negro ya, ¿viste? Como si fuera una raza superior y aquel una raza inferior. Hermano, ¿no te contaron que México no quiere a los de Centroamérica? Y que le ponen barreras para que así como ahora está queriendo ser Donald Trump, para que no ingresen, no quieren que ingresen de Centroamérica. Y hay centroamericanistas que, hermano, no los quieren a los mexicanos. Le pudiera hablar de qué piensan los guatemaltecos y los hondureños. Pregúntele. Y se va a dar cuenta. Ahora, sirviente blanco desconfiando de todo negro. Mire cómo los tipos movilizaban la masa. Pero mire cómo lo hacían. Ellos decían que los esclavos debían confiar y depender del amo adorándolo. Es decir, si vos sos mi negro esclavo, vos me tenés que adorar. Entonces cuando yo te pagaba, ¿viste? Vos estabas con un deseo terrible. No te pagaba. Entonces cuando llegaba, ¿viste? el hambre, bueno, te daban un premio, te daban una exaltación, algo fuera. Entonces, ¿qué sucedía? Esa gente adoraba al amo. Y entonces esa ley de premio y castigo es una ley que proviene también de una mentalidad de esclavo. Vamos en estos tiempos, vamos a estar viendo varias frases que proceden de una mentalidad esclavista, no de esclavo, esclavista. Ahora, otra cosa interesante, ellos
él enseñaba que había que usar técnicas intensas por un año. Por ejemplo, flagelarlos, castigarlos. Estaba la técnica de lo que se llamaba animalización. Como se castigaba un caballo brioso, de la misma forma había que castigarlo al negro. Entonces hay cantidad de fotos, cuando hablamos de ese tiempo, de la animalización en la esclavitud, vamos a ver que los negros tenían sus espaldas llenas de marcas y cicatrices de los latigazos que le pegaban a la mano. Ah, no me hace caso, y lo dominaban con esas técnicas. ¿Qué dijo este Lynch? Que había que utilizar esas técnicas y enseñárselas a los hijos. Y por lo tanto dice que al menos un año tenía que ser prácticas, estas técnicas tenían que ser intensivas. Es decir, un año de rigor en que la sangre, pues decía, miraba un poquito mal y le daban con todo. Hermano, ahora, naturalmente, físicamente, el negro es de una raza más fuerte que el blanco. ¿Viste esos negros grandotes? Como decir, papito, ¿cómo hacer para sacar esos brazos? ¿Viste? Los negros son buenos. ¿Por qué, hermanos, son tan buenos en atletismo los negros? Y voy a decir, no. Entonces piense, ¿por qué un negro que es más fuerte ante el grito de un blanco débil, flaquito así, tiene miedo? ¿Por qué? Porque ellos lograron meter una mentalidad de esclavos. Entonces, hermano, el más fuerte estaba siendo un esclavo del más débil. Pero el más débil utilizaba esta, decía, hay que tener técnicas. Y este Lynch, William Lynch, es interesante, cómprenlo el libro, o al menos búsquenlo en internet, y se va a asombrar, hermano, de ver cómo eso, de generación en generación, de generación en generación, por año, más de 300, por eso, es que Dios le dice a Abraham le dice, el pueblo que voy a darte va a estar 400 años, yo se lo dije eso el miércoles a los hermanos, 400 años van a estar siendo esclavos. Dios le advierte a Abraham lo que iba a pasar. Ahora, ¿por qué 400 años? ¿Por qué 300 años cuando veíamos en América? ¿Por qué? Porque esa es un sistema. Miren, a ver. Yo le quiero leer un versículo, este lo tengo al pasar. Cuando usted busque la nueva versión internacional, dice así, escuche esto. Después se lo digo, porque si no dice así, para buscar y se pierde. Dice, Dios pagó un alto precio por ustedes. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. Esta palabra mundo es sistema del mundo. Se lo volvió de vuelta. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Se lo leo ahora. 1 Corintios 7:23. Y esta es la nueva traducción viviente. Es decir, que aquí estamos viendo que la palabra nos está advirtiendo de un sistema esclavizante, el cual aún hoy, 2017, todavía tenemos conceptos de esclavos, mente de esclavos. Por eso en Juan 8, cuando Jesús le dice, y eso lo estuvimos viendo el miércoles, que no sean esclavos, ellos dijeron, ¿cómo dices que somos? Si nosotros nunca fuimos esclavos, le dice así. Los discípulos escriban, dicen, nosotros nunca fuimos, ¿cómo que no fueron nunca esclavos? En ese momento no eran esclavos, pero fueron esclavos de Egipto, de Asiria, Babilonia, los medos persas, los griegos y Roma. ¿Fueron esclavos o no fueron esclavos? Sí, pero ellos le dicen al Señor, mira quién, al Señor le van a decir. Nosotros somos esclavos, ¿no? Ustedes son esclavos del pecado. Ahora bien, no solo usar técnicas intensamente por un año, es decir, eso les decían, sino que ellos debían, los blancos, debían a los hijos e hijas de los amos, debían usar estas técnicas de por vida. Les enseñaban, cuando yo ya esté un poquito viejo, vos tenés que enseñarle esto a todos los esclavos. Tenés que hacerle esto. Y los padres le daban, cuando ya eran jóvenes, de jovencitos, ya les daban dominio para esclavizar a los esclavos. Les enseñaban a que fueran dominantes. Esa palabra dominio tiene
muchísimo que ver en la jerga de esclavo. Ahora miren, un esclavo es la obra maestra de un esclavista. Un esclavo moderno puede definirse como una persona que lleva en su mente ideas ancestrales, ideas viejas. Moderno, pero viejo. Planes del antiguo fabricante de esclavos, que es el diablo, porque todo tiene, hermano, un fundador. Y el concepto de esclavitud es un concepto que nace del corazón de Satanás. Y él tomaba personas como Faraón, que querían, hermano, tenerlos subyugados a los guerreros. Cuando miramos la historia, es tremendo. Esclavo es uno que, a pesar de no estar su opresor a su lado físicamente, en el fondo de su mente sigue siendo un potente temor de su verdugo. Tiene un potente temor de su verdugo. Si tú eras una prostituta, no te tienes por qué ofender. Estoy diciendo si tú eras y dejaste la prostitución, tú pudieras decir yo ya dejé de ser esclava. Perfecto. Si tú fumabas cigarrillo y ya no fumas, y tú dices yo era esclavo del cigarrillo, perfecto. Si tú eras esclavo de la droga y eras un drogón, como yo, ¿qué problema? Oye, sí, ok. Y ya no soy más esclavo de la droga. Uno puede decir, ya estoy libre. Si tú fuiste esclavo del alcohol y hoy ya el alcohol no te domina, pero si todos nosotros pensamos que porque ya vencimos un área de esclavitud de nuestra vida, ya somos totalmente libres, ahí hay un error. Debemos ser humildes y reconocer que todos podemos ser esclavos de algo que nos tiene esclavizados. No son grilletes, no son situaciones de encierro, de enclaustro, pero son situaciones con las que estás batallando y peleando ahí en el corazón. Tengo muy buenas noticias, espero poder terminarlas rápido, cuando me queda. ¡Oh! Se nos fue la hora. ¿Saben qué pasa? Que hablé mucho al principio. Yo siempre quiero terminar y media, 12:30. Bien. La Biblia habla de una esclavitud que son más allá de los 36 millones de esclavos que hay en el mundo. Habla de todo este tipo de esclavitud. Las nombra. Entonces tenemos, mire, esclavos de los deleites y placeres, no lo voy a leer, de corrupción, engendrados de apetitos del pecado, impureza, iniquidad, deudas, en fin. Ahí va. Saca la cuenta, no te voy a poner así. En capellanía, cuando yo le hago así rápido con el PowerPoint y le saco rápido, se quedan con el celular así, le digo, si quieren que se lo vuelva para atrás, $5. Y entonces, jugá, ¿no? Jugá. Bueno, ahí está. Y justo levantaron el celular así, ¿qué va a hacer? Ok. Ahí la voy a dejar. Hermano, miren, en 1917, escuché esto. Hay una palabra en la Biblia que encontramos y es jubileo. El jubileo era lo que sucedía en el año 50. Tengo que retroceder rapidito para atrás. Nosotros encontramos en el Génesis, 6 días trabajarás y al 7º día descansarás. Entonces, de 6 días, luego el Señor enseña en el libro de Números la importancia de entender al 7º año lo que había que hacer. 6 años harás trabajar la tierra. Al 7º año no harás trabajar la tierra. Y lo que la tierra dé naturalmente, eso le vas a dar a la gente que son tus esclavos, en otras palabras, tus siervos. Es decir que 6 años de trabajo, 1 año, y también se enseñaba que en el 7º año, vamos a suponer que en aquellos tiempos él era el amo y yo era el esclavo. Entonces, él me vendía algo a mí. Y entonces
Entonces yo se lo tenía que pagar. Pero ¿qué pasaba? Yo no se lo pagaba nada. Pero si me agarraba el séptimo año, él me tenía que perdonar la deuda. Y los judíos que eran rápidos, hermano, no tengo para pagarte. No tengo. Entonces, cuando eso sabían la ley. Llegaba el séptimo año y ellos decían, séptimo año, este año no corresponde. Y luego se llegó a expresar en la Biblia los 7 años. Por 7 son 49. Pero en el año 50 entraba el año del jubileo. Entonces cuando sucedía esto en el año 50, sí o sí, todo esclavo tenía que ser libre. Porque, hermano, trabajó 50 años para ese año. Pero no solamente eso, sino que en el año de jubileo había 3 palabras importantes. Una de ellas era que había que restituirle por tanto trabajo y fidelidad de 50 años, había que darle al esclavo una serie de cosas y hacer que se fuera. En 1917 sucedió un precedente muy importante en Israel. Y fue que en 1917, no me acuerdo el nombre del general, lo tengo escrito ahí, pero si me pongo a buscarlo, en 1917 un general tomó Jerusalén. Y él dijo, se lo voy a devolver a Israel. Y llamó a los judíos a que vinieran en 1917, a que volvieran a Jerusalén. Cuando nosotros hablamos de jubileo, de estos 50 años, la mayoría de los estudiosos de la historia de Israel, cuando se le pregunta cuántos jubileos vivió Israel, no saben decirlo. Porque una de las cosas que creen los rabinos es que cuando Israel ha estado lejos de los principios de Dios, ellos dicen, mire que gauchita, los judíos, ellos dicen, el Señor no toma en cuenta ese tiempo. Entonces cuando uno le pregunta a un rabino conocedor de la Escritura cuántas veces los judíos vivieron el jubileo, no saben decirlo. Pero algo sucedió en 1917, que fue desde el año 70, después de Cristo, que entró el general Tito y destruyó Jerusalén, y destruyó el templo, y destruyó Jerusalén, esparció Jerusalén por todos lados. Desde el año 70 hasta 1917, los judíos no tuvieron un lugar donde estar. Ya me va a entender a dónde voy, quédese tranquilo. No tenían lugar. En 1917 sucedió eso. Si a 1917 usted le suma 50 años, ¿qué año sería? A ver, por más rápido de matemática. Muy bien. 1967. ¿Qué sucedió en Israel en 1967? La guerra de los 6 días. Hermano, Israel se enfrentó a Egipto, Jordania, Irak y los sirios. 4 naciones que vinieron para destruirlo. Es decir, armamentísticamente era para que hoy Israel no estuviera. La llamada, ustedes pueden buscar, pregúntenle al hermano Google. Él es mentiroso, pero a veces dice algunas cosas que son ciertas. Y entonces cuenta de la guerra de los 6 días, cómo Dios liberó, hubo 770 y algo de muertos judíos del ejército judío. Murieron 700, no me acuerdo cuántos, murieron. Y hermanos llegaban, miren lo que llegaron a pagar. Los jordanos tomaron, por ejemplo, 4 aviadores que eran israelíes. ¿Y saben cómo pagaron los judíos? Habían agarrado a 400 y algo de jordanos, y por estos 4, dijeron, denos los 4, nosotros le damos por los 400 que tenemos. Miren los judíos, ¿cómo cuidan a cada judío? Es decir, si vamos a proporción, hermano, un judío valía, según para el judío, la mentalidad judía, uno valía 100. Y hay una serie de cosas que si vos lees los 6 días impresionante. 1967, ok, el segundo jubileo. 1917, primer jubileo, 1967, segundo jubileo, y si a 1967 le agregas 50 años, ¿en qué año estamos? 2017. Los judíos hablan, los rabinos están enseñando de que a partir de octubre del año pasado, porque ellos
están en el año 5777, porque el calendario de ellos no es el calendario gregoriano nuestro. El calendario hebreo es muy diferente. Si están en 5777, pero proporcionalmente ellos hablan de que en octubre, creo que era el 3 de octubre, no me acuerdo, empezó el año del jubileo. Y en el jubileo, es que, no sé, en el jubileo había algo importante, y era que no solamente se era restituido, no solamente el judío era bendecido por ser restituido, sino era un año donde el pueblo judío exaltaba a Dios por la liberación que Dios daba en la tierra. Y el libro de Números, en el capítulo, creo que es 11, verso 14, habla del jubileo para el mundo. Y estaba hablando de los judíos, y habla del jubileo para el mundo. ¿Qué quiero decirte? Yo no sé con qué tipo de esclavitud estás luchando, pero es muy probable que nosotros hayamos adquirido a través de la iniquidad, a través de la genética, a través de lo que nos enseñaron, conceptos esclavistas. Quizás realmente todavía somos esclavos de algo, pero quiero darle, hermano querido, a la iglesia una buena noticia. Este es un año en que nosotros tenemos que hacer prevalecer el jubileo en nuestra familia. Muchos de los motivos que yo tengo de oración son de la familia, la mayoría. Los miércoles tenemos un listado, no sé cuándo, en este listado, de la cantidad de gente por la que estamos orando. Después de la reunión puede pegarse una vueltita y mirar ahí. En una vez encontrás tu nombre ahí. Porque todos los días, de lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana, acá entramos a orar. Y oramos, ese pizarra viene aquí, y empezamos a listar. Tenemos un tiempo de alabanza, de música, de oración, y empezamos a orar. Y la mayoría de los que están allí están orando por la familia. Alguna esclavitud familiar. Hermano, cuando Dios me trajo esta palabra de esclavitud, tiene que ver con algo que Dios anhela que en este año 2017 logremos libertad. Esa libertad la podemos lograr si logramos dos cosas. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis. Hermano. Y él dice: y será hecho. Lo dijo el Señor, hermano. No te lo dijo un falso profeta. El Señor está diciendo: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid. Hermano, ¿qué mejor cosa podemos pedir que no sea bendición para nuestra familia? Lo que más queremos, hermano, yo pienso, no sé, cualquiera que tiene un poquitito de amor y de compasión, lo primero que quiere es la bendición para la familia. Entonces tiene un año de lograr arrebatarle al diablo, porque estamos en el año del jubileo, según algunos rabinos, ¿no? Estamos en el año del jubileo. Y esas almas que las tiene esclavizadas el diablo, las tiene que soltar, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Vamos a ponernos de pie, los músicos me ayudan, rapidito, músicos, rapidito, eso. Gloria a Dios. Mire, hermano. ¿Quién pone la letra? Rapidito. Miren, hermano. ¿Cómo nosotros podemos ser herramientas para bendecir a nuestra familia, a nuestros vecinos y a aquellos que estamos viendo que necesitan una bendición divina? A ver, si yo les preguntara lo que les dije recién, ¿cuántos de ustedes pudieron retener la frase? Levanten la mano, sean sinceros. Los demás, gracias, pero siempre sean sinceros, ¿no? Se lo vuelvo a preguntar entonces. ¿Cómo pretendés
ser un instrumento de Dios para arrebatarle esas personas esclavas y llevarlas al reino del Señor, si nosotros primeramente estamos siendo esclavos. Lo primero, prioridad. Yo tengo que soltar aquellas cosas que me tienen atado, que me esclavizan, que me desmoralizan como ser humano, que me hacen sentir débil, sonso. Mi hermano, es volviéndote a Dios, no es escapando de Él que vas a encontrar la bendición. Mire esa letra, mire esa letra. Dice, no encuentro un lugar donde escapar de Dios. Papito. No hay monte, valle o mar que me puedan esconder de Él. Es que Él todo lo ve, ¿viste? Él mira dentro tuyo y sabe si estás esclavo verdaderamente o no. Muy lejos yo me fui y aún su voz oí. No encuentro por dónde escapar de Dios. Dice el coro, no puedo huir más de ti, Señor. Aunque tantas veces traté, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros quisimos hacer la nuestra? Quisimos hacer lo que nos parecía, los deseos de la carne. Pero el autor de esta canción dice, por más que busqué, solo paz encontré cuando en Cristo me escondí. Vamos al principio de la canción, hija. Al principio. No encuentro un lugar donde escapar de Dios. No hay monte, valle o mar que me escondan de Él. Santifícame, Díselo a Él. limpia lo oculto, Vamos a hacer esta oración. Levanta tus manos. quita las cosas que no